En el puesto número 1 está... Yo no olvido el año viejo, porque me ha dado cosas muy buenas. En este 2020, el teatro tuvo que adaptarse a la plataforma digital. Las ventas de papel higiénico se incrementaron al 845% el 11 y 12 de marzo y ahora es habitual usar mascarillas. Pero, ¿qué pasó con el origami? Según el estudio Motivaciones y Actitudes de los Españoles en la nueva era del ocio, elaborada por AliExpress, comenta que hay un incremento en la realización de actividades manuales en casa del 17% al 22%. Entre ellas podemos incluir al origami. Gracias a Google Trends podemos ver que en la época que se declara cuarentena en diferentes países del mundo hay un mayor pico de búsquedas de esta palabra y el otro pico es por el lanzamiento del juego Paper Mario de Origami King. En esta imagen podemos ver cuáles fueron los países con más búsquedas de las palabras y en esta otra podemos ver qué buscaban las personas. Muchos origamistas tuvimos que adaptarnos a hacer tutoriales, empezar a crear nuevo contenido y utilizar plataformas como Zoom, Google Meet y de eso quiero hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Megumi Nagayoshi y te voy a hablar sobre mis 5 clases favoritas de origami del 2020. Puesto número 5. La clase de Tetsuya Gotani en el Origami World Marathon en donde enseñó su alicorn. Esta era una de las piezas complejas del evento y me sorprendió la paciencia, facilidad y claridad en cada paso. No se apuraba, mostraba mucha calma y agradezco eso porque ese día estaba muy cansada. Llevaba muchas horas plegando, me dolían los brazos y en un punto ya no podía más con la ansiedad. La clase duró 2 horas y no saben cuánto me emocioné al terminar mi pieza. Puesto número 4. Aroni Vivaral y sus clases de origami y matemáticas. En el 2010, un profesor del colegio vio un origami modular y me empezó a explicar algunos conceptos matemáticos que llegué a entender a medias. No me importó mucho en ese momento, pero años después me quedé pensando en ello y empecé a investigar. Y lo que sucedía era que parecía algo muy complejo y pensaba que bueno, esto no es para mí. Yo no me voy a dedicar a esto, chao. Hasta que vi el canal de Aroni Vivaral y empecé a entender de a pocos. Empecé a tomar clases particulares y volvió mi gusto por las matemáticas. Tiene mucha paciencia, te explica los conceptos de manera muy sencilla y por ejemplo, ¿no? Te explica el teorema de Haga y lo aplicábamos en una hoja de papel. Plegábamos y ahí empezábamos a reconocer los conceptos que habíamos hablado durante la clase. Te lo recomiendo. Si no puedes llevar sus clases, puedes ver su canal de YouTube. Ahí están varios videos. Y si quieres conversar sobre ese tema, él siempre está atento a los comentarios, siempre está dispuesto a intercambiar información. Escríbanle, es una gran persona. En el puesto número 3 está el proyecto IG Live, Geometrías del diseño de Yamila Regini. Regini, ¿cómo se pronuncia? Consistió en 7 clases con diferentes artistas de Argentina que, a través de su trabajo, visibilizan al origami como un recurso para diseñar. Amé este trabajo por los siguientes motivos. El primero es que recibías un mail antes y después de realizado el live. Lo segundo es que me encanta el concepto que ella tenía, que es muy diferente de lo que se suele asociar a la papiroflexia. Lo tercero, que era muy divertido, comenzaba con una charla muy casual, tenía muy buena estructura. Y lo último es que era gratuito. Todo este contenido lo vas a poder encontrar tanto en su cuenta de Instagram como en su canal de YouTube. Otra cosa que quiero mencionar es que acabado todo este ciclo de cursos, Yamila recolectó todas las fotos de los que participamos y los publicó en su página, lo cual agradezco muchísimo porque es darle valor al trabajo de la otra persona y apoyar en su difusión. Admiro todo lo que hizo por este proyecto, es un montón de trabajo y creo que es un gran aporte a la comunidad de origami. Puesto número 2. Beth Johnson en el Fall Space Origami Convention 2020 en la que enseñó su caballo. Lo que más me gusta de ella es que es sencilla, alegre, te enseña las cosas con mucha calma y
Repite todas las veces que tú necesites y siempre es muy amable. Pregunta antes de continuar, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que vuelva a repetir? También me gusta porque en el proceso te va contando cuáles son sus referentes, un poco de la historia de cómo va creando esta pieza. Y en este caso tomó bastantes horas. Ella agradeció que nos quedáramos hasta el final. Una vez que posteé la gráfica de mi pieza finalizada, ella me escribió por interno, también por un comentario. Esta es una de mis piezas favoritas y si pueden, por favor, vean el trabajo maravilloso que hace esta artista. En el puesto número 1 está Michael LaFosse, no con una clase sino con dos, tanto del Origami World Marathon como el del World Origami Days 2020 de Origami USA. Este es un artista que fabrica papel a mano y si quieres saber más de esta información te invito a ver el documental Entre Pliegues o Between the Folds que está en internet. Comento esto porque en ambas clases lo primero que te enseña es cuál es la dirección de la fibra del papel y cómo esto va a cambiar algunos dobleces en los pasos posteriores. En el maratón nadie pidió que repitiera un paso. Mostraba todo con tanta calma, con tanto nivel de detalle que era fácil seguir. Calculó también el tiempo que terminó mucho antes de lo esperado y pudo contarnos acerca de sus mariposas, cuál de ellas es su favorita y por qué tienen esos nombres como Carriage House Butterfly. En el World Origami Days enseñó sobre el wet folding y su importancia para preservar la integridad de la fibra del papel. De toda la lista, este es el único origamista con más de 40 años dedicado a esto. Es una persona muy divertida y nunca me voy a olvidar que al final hicieron como un pequeño baile con las piezas y él se quedó y no saben cuán emocionada estaba. Este fue mi top 5 y no quiero dejar de mencionar 5 menciones especiales de otras clases que también disfruté este año. Voy a mencionarlos por artista o por página porque va a ser mucho más rápido. La de Boys World, Dachan, Lara Yagi, Evan Sol y de Días del Origami 2020. Soy muy afortunada de haber podido tomar todas estas clases y muchas otras más. He aprendido muchísimo. Me falta mucho por conocer, me falta mucho todavía por seguir plegando. Lo único que te voy a pedir es que si en la medida tú puedas tomar estas clases, también pienses en cómo puedes retribuir a estos artistas, ya sea con un intercambio de valor monetario, con un canje o difundiendo el trabajo que ellos están realizando, poniéndole también sus créditos. Eso también es importante. No quiero terminar este video sin agradecerte por ver hasta este punto del video, por seguir mi contenido, escribirme al inbox, comentar, conversar un momento sobre estas cosas. También agradecer a todas esas personas que confían para realizar pedidos o para dictarles una clase de origami. Estoy muy agradecida de poder hacer esto para ustedes. Y a pesar de todo, este año también he podido conocer a más personas que aman el origami, Que me pueden entender. y espero pronto nos conozcamos en persona. Eso sería todo. Si te gustó, por favor, dale like, comenta, comparte y sígueme en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. No sé por qué estoy hablando así. Feliz año nuevo. Esperemos que este 2021 sea mejor, por favor. Y ya nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! Yo no olvido el año viejo, porque me he dado cosas muy buenas.